¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy por fin vamos a aprender a hacer un jersey básico. Es un patrón tanto para chicas como para chicos y que quiero que aprendas a hacer para cualquier talla. Vas a necesitar 600 gramos de algodón, en este caso porque lo he tejido doble, de los cuales 50 es para las rayas de colores y 550 para el resto. Tijeras, aguja lanera para coser, una cinta métrica y un par de agujas del número 7 y otro del número 8. El pequeño lo hacemos para tejer el borde elástico de mangas y la parte de abajo del jersey. Si eres un chico y a lo mejor no quieres hacer toda esta parte en punto elástico, puedes hacerlo todo en punto liso. Igual el escote barco funciona para chicos y chicas. Y te voy a explicar cómo hacerlo. Esta es manga 3/4, pero en el vídeo te explico cómo hacerlo de mangas largas. También te explico cómo hacer el cambio de color, pero si no quieres hacerlo en dos colores, puedes hacerlo en un solo color. Así que manos a la obra. Primero lo primero, como siempre, haces una muestra. Hazla más o menos de unos 15 puntos en punto liso o jersey por unas 14 o 15 vueltas. Mi muestra da lo siguiente: 12 puntos son 10 centímetros y 11 vueltas son 8 centímetros, más o menos. Y ahora, como de costumbre, pues vamos a calcular. Tomas la medida en la parte de la cadera donde quieres que llegue el jersey. En este caso, mi medida va a ser 105 centímetros, el diámetro total, la circunferencia de la cadera, que dividido entre 2 me da 52,5 centímetros. Eso es lo que va a tener de ancho cada pieza, el delantero y la espalda. Y hago la regla de 3. Si 12 puntos son 10 centímetros, 52,5 centímetros, ¿cuántos puntos son? Y esto me da, luego de multiplicar esto por esto y dividirlo entre 10, redondeándolo, 62 puntos. Quiero un número de puntos par, por eso es. Entonces, sé que voy a montar 62 puntos. Para empezar entonces con las agujas 7, las más pequeñas, montas el número de puntos que te haya dado tu cuenta. Yo voy a montar muchos menos, pero ya sabes que a mí la cuenta me dio 62. Importante que sea un número par o divisible entre 2. 2, 4, 8, 10. Ok. No van a haber puntos de orillos, así que no hay más cuentas que sacar. Y lo que hacemos es tejer 10 vueltas en elástico 2-2. 2 derecho. Perdón. 2 revés. 2 derecho, 2 revés, hasta que termines. Creo que monté uno de más o uno de menos. Bueno, da igual. Voy a aumentar aquí uno para que tenga par y poder seguir haciendo la demostración. En la siguiente vuelta tejemos lo contrario a lo que tejimos. Si terminamos con 2 derechos, perdona, con 2 revés, empezamos entonces con 2 derechos. Sabemos que toca derecho porque se ve como una V, como una cadeneta, y el punto revés se ve como 2 nuditos o guiones o rayitas. En el curso express, el episodio 8 es cómo tejer el elástico 2-2, 2 derecho, 2 revés, igual a este, en estilo inglés y en estilo continental. Así vas a tejer 10 vueltas. Nos vemos ahora.
Algo importante, no se te olvide, una vez terminado el elástico, cuando vamos a hacer la primera vuelta de punto jersey, cambiar de aguja. Veníamos tejiendo en 7, ahora vas a hacer esa próxima vuelta con la 8 y de allí en adelante sigues trabajando con la de 8 milímetros. Ahora que ya has tejido tu elástico, vamos a tejer 4 vueltas en punto jersey, es decir, una vuelta del derecho desde principio a fin, se tejen todos los puntos y así todas las vueltas que sean impares, es decir, la primera y la tercera, y una vuelta del revés, la segunda y la cuarta, de comienzo a fin del revés, porque son 4 vueltas las que vas a tejer. Una vez hechas esas 4 vueltas, viene el cambio de color, si lo quieres hacer como yo, de rayitas. ¿Ok? Nos vemos entonces para el cambio de color. Ya has hecho tus 4 vueltas en punto liso jersey y ahora, para hacer el cambio de color, coges el hilo, el segundo color, y lo pasas por debajo del que estás usando y empiezas a tejer. Estamos por el lado del derecho del tejido, así que vamos a hacer 2 vueltas en punto jersey con el color nuevo. La primera del derecho, de principio a fin. Todos los puntos se tejen del derecho. Y la segunda, también en este segundo color, o color B, del revés, porque estamos por el lado del revés del tejido. De esta forma no nos van a quedar estas rayitas de los dos colores, la unión de los dos colores no se va a ver por la parte del derecho del tejido. Toda del revés. Ok. Aquí puedes hacer una, sin apretar muchísimo, un nudito para asegurar que tu hilo no se vaya, ¿vale? Esas son las 2 vueltas en el color B. Y ahora volvemos al color rojo, al primer color o color A. ¿Qué hago? Este es el hilo blanco, este es mi hilo nuevo. Lo paso por encima y tejo ahora 4 vueltas de rojo. Siempre serán 4 del color A y solo 2 del color B. 4 vueltas de punto jersey. Por lo tanto, esta primera es del derecho. Pero voy a mostrarte lo que tienes que hacer una vez que hayas hecho la segunda, para que no te vaya a quedar una lazada en el lado del tejido donde se cruzan los colores. Cada 2 vueltas volvemos a pasar el hilo uno sobre el otro y así evitamos que se forme una lazada. Simplemente así. Y sigo tejiendo en rojo porque me faltan 2 vueltas más. Una vez que haya hecho estas 2 vueltas, para que tenga 4 vueltas en rojo, vuelve el cambio de color. Esta es la primera de rojo, se cuenta así: 1, 2, 3. Voy a hacer la cuarta
y aquí cambiaría de color otra vez. Simplemente hago esto y empiezo a tejer con el color B. Sigues repitiendo esto hasta que lleguemos a la altura de la sisa. Vamos a ver cuál es esa altura. En mi caso he medido el largo total, que es desde aquí, del hueso donde está el hombro, hasta aquí. ¿Okay? Y esos son 55 centímetros. La sisa, nosotros empezamos a tejer el jersey por aquí, ¿verdad? De abajo hacia arriba. La sisa es esta parte, justo debajo de la axila. Tú escoges a qué altura quieres, porque esa altura determina el ancho de la manga. ¿Ok? Entonces, en mi caso, esta altura son 30 centímetros, desde el borde inferior hasta donde quiero que empiece a nacer la manga. Por lo tanto, el ancho de mi manga será lo que resta. 55 menos 30, 25 centímetros. Así que vas a tejer hasta la altura de la sisa, en mi caso, repito, 30 centímetros, y allí nos vemos para hacer los aumentos, para formar las mangas de ambos lados. En mi modelo, esta altura me dio luego de tejer una franja del color B y una vuelta más del color A. Luego de esa vuelta he aumentado de cada lado unos 13 puntos, me parece. 13 de este lado y 13 del siguiente. Vamos a ver cómo se aumentan estos 13 puntos. Ok, he llegado allí, tengo una vuelta completa en el color base, que en realidad son dos vueltas, una y una del revés. Y ahora, llegada aquí, voy a aumentar 13 puntos. En el método de montado elástico. Aumento el primero así y de aquí en adelante introduzco la aguja entre el último y el anterior. Doy la vuelta, ya he aumentado 2, 3, 4, voy a hacer solo 5, en tu caso son 13, y una vez aumentados empiezas a tejer directamente en elástico 2-2. A lo mejor si estás haciendo un suéter de chico, no quieres hacer esta parte superior en elástico 2-2, sino que la sigues tejiendo en punto liso, por ejemplo. Pero eso es a gusto de cada quien. 2 revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés, tejemos el último y aquí aumentamos otra vez 13, por eso nos quedó digamos solito. Yo voy a aumentar 5 solamente. 1, 2, 3, 4 y 5. En tu caso son 13 aproximadamente. Y aquí, para no perder el dibujo, hice 2 derecho, 2 revés, 2 derecho, 2 revés. Empiezo con cuenta lo que está hecho hacia allá para que veas lo que toca. Las rayitas son del revés, estas V son del derecho, así que 2 derecho, 2 revés, 2 derecho. Sé que voy a empezar con 2 revés. Y así no descuadramos el dibujo 2, 2, 2.
2 derechos. Eso es. Y sigues así por el número de centímetros necesario hasta llegar arriba, que sería el escote barco o ya el final del cuello. Allí cerramos todos los puntos. Ya no trabajamos más con el segundo color. Todo se hace en este color. Nos vemos allí para cerrar. Una vez que has alcanzado la distancia que necesitas, que en mi caso son 25 centímetros, cerramos los puntos como se presentan. Eso quiere decir del derecho los que son del derecho y del revés los que son del revés. En este caso tengo aquí 2 derechos, entonces dejo un derecho, otro derecho y monto el penúltimo sobre el último. Viene un revés, monto el penúltimo sobre el último. Otro revés. Ahora vienen 2 derechos, aquí se ve, otro derecho, y así sucesivamente hasta el final. Luego repites el mismo proceso para la parte de atrás o viceversa, da igual, son 2 piezas iguales. Y nos vemos aquí para las mangas. Muy bien, para hacer las mangas tienes ya tus 2 piezas, el delantero y la espalda. De frente se ven así. Cuando las vayamos a coser, vamos a unir esta parte y esta parte. Esto se supone que es el hueco de la cabeza. Y aquí es donde viene la manga. Esto habíamos dicho, en mi caso, eran 25 centímetros. 25 aquí y 25 aquí. Eso es 25 por 2, nos da 50 centímetros. Esa es la parte más alta de la manga. La manga se va a ver algo como esto. ¿Ok? Con un poquito de elástico aquí. Empezamos por aquí, como siempre, de abajo hacia arriba. La medida de esto será, imagínate, yo este jersey lo he hecho 3/4, es decir, la manga me queda por aquí, un poco más abajo del codo, unos 4 dedos por debajo del codo. Pero imagínate que lo quieres mangas largas o quieres una manga corta, un poco más corta que la que yo he hecho. No importa, te vas a tomar la medida del diámetro de la parte del cuerpo donde quieres empezar la manga. Yo, por ejemplo, me tomé la medida de esta parte de aquí, del 3/4, y eso me da 26 centímetros. Puede ser que lo dejes igual y te hagas esa misma medida para acá, para el borde de la muñeca, si lo quieres mangas largas, o un poquito menos, da igual. Y aquí sé que voy a llegar a 50 centímetros. Para que estas 2 piezas, una vez cosidas, cuadren exactamente con la manga. Entonces, si empezamos con un número de puntos y terminamos con muchos más puntos, tenemos que aumentar, lógicamente. El tejido va a ir creciendo a medida que vamos tejiendo. Haces la misma regla de 3 del comienzo. Si en mi caso 12 puntos son 10 centímetros, 26 centímetros o lo que sea con lo que vas a empezar, ¿cuántos puntos son? Yo he hecho esta operación y me da 30 puntos, así que sé que voy a montar 30 puntos. Pero luego tengo que terminar en 50 puntos. Entonces, si 12 puntos son 10 centímetros, 50 centímetros, ¿cuántos puntos son? Multiplicas esto por esto y lo divides entre esto, para ver qué número de puntos debo tener al finalizar. Hecha esa segunda regla de 3, me da 60 puntos. Entonces, empiezo con 30 puntos y termino con 60 puntos aquí arriba. Eso significa que tengo que aumentar 30 puntos. La diferencia entre esto y esto, 60 menos 30 igual 30. Tengo que aumentar 30 puntos en esta distancia, lo que mida el largo de mi manga. En mi caso son más o menos 21 centímetros, porque es 3/4, ¿vale?
Para calcular cuántas vueltas son estos 21 centímetros, volvemos a hacer la regla de 3. A mí me había dado 11 vueltas, son 8 centímetros. 21 centímetros, que es esto, ¿cuántas vueltas serán? Y esto es esto por esto, entre esto, me da 29. Pero tiene que ser un número par, así que lo redondeo en 30. En 30 vueltas tengo que aumentar 30 puntos. Y en una misma vuelta se puede aumentar al comienzo y al final. Entonces, eso significa que yo aumentaré 2 puntos por vuelta. En una vuelta se aumenta y en la siguiente vuelta no se aumenta. Siempre hay una vuelta de descanso. Entonces, así es como he sacado la cuenta de cómo llegar a 60 puntos partiendo de 30 en una distancia determinada. Si aumento 2 puntos por vuelta, uno aquí y uno aquí, y son 30 vueltas, pero tengo que dividir las 30 vueltas entre 2 porque no aumento en todas las vueltas, hay una de descanso. Esto me da 15 vueltas que me sirven para aumentar. Por 2 puntos que voy a aumentar en cada vuelta, aquí está, 30 puntos totales para aumentar. 30 más los 30 con los que empecé, me da 60. Así que vamos a montar los 30 puntos de las mangas. Mismo método para montar los puntos. Como sabes, voy a montar 30. En este caso para ahorrar tiempo, pero en mi manga real monté 30 con la aguja número 7, la más pequeña. Y aquí vamos a hacer 6 vueltas del mismo elástico 2-2, 2 derecho, 2 revés. No hay puntos de orillo, como sabes, y si en una vuelta terminas con 2 derechos, sabes que en la siguiente vas a empezar con 2 revés. Lo importante es que montes un número de puntos par. ¿Ok? Y la segunda vuelta es lo contrario de lo que hice al final o lo que veo. Veo 2 rayitas o guiones, tejo revés. Veo las subes, sé que toca derecho. Y así sigues tejiendo hasta que tengas 6 vueltas. Esta es una de mis mangas y mira cómo se ve. Empiezo aquí tejiendo el punto, perdón, son 8 vueltas de elástico 2-2, 8 vueltas de elástico y se va a repetir el mismo dibujo. 4 vueltas del color A, 2 vueltas del color B, con la única diferencia que aquí, una vez terminado el elástico, voy a empezar a aumentar un punto a cada lado, en una vuelta sí y en una no. Es decir, vamos a aumentar un punto a cada lado en todas las vueltas impares. De esta forma, sacando 2 puntos de 1. Esta es la primera vuelta del punto jersey luego del elástico. 8 vueltas de elástico, perdón, antes me había equivocado. Y voy a tejer, aquí toca derecho, ¿no? Empiezo con derecho. Un derecho y sin sacarlo de la aguja, en el mismo punto voy a meter la aguja por aquí y también tejo del derecho. Esa es la forma de aumentar más fácil y he sacado 2 puntos de 1. Luego llego al último punto y hago lo mismo, tejo un derecho y sin sacar el punto de la aguja meto la aguja por la parte de atrás y también lo tejo del derecho, y así he sacado 2 puntos en 1. Con eso he hecho ya el primer aumento. La vuelta siguiente, que es la par, la que se teje del revés, es de descanso. Allí no vamos a aumentar, simplemente tejemos todos los puntos del revés del primero hasta el último.
En la vuelta siguiente, que es la tercera, vas a repetir el aumento, tal cual lo acabamos de hacer. Se aumenta un punto al comienzo y un punto al final. Y así vas a seguir tejiendo durante 30 vueltas. Una vez que llegues a la vuelta 30 y hayas aumentado 30 puntos, yo tejí 2 vueltas más sin aumentar y cerré en la siguiente. Esto está en las instrucciones que te dejo aquí abajo en soywooly.com. Y así como esta, haces 2 mangas. Una cosa importante, si tú quieres hacerlo manga larga, toma en cuenta esta medida. Desde la sisa hasta, esto es como hombro caído. Estos son más o menos 16 centímetros. Y lo que hemos hecho nosotros de manga, que es así, mide 21 centímetros. Si tú te mides desde tu huesito del hombro hasta la mano, en mi caso toda esa medida total, menos este pedazo y menos lo que he hecho de manga, me da unos 23 centímetros. Entonces, si yo quisiera hacer este jersey manga larga, esto que te acabo de explicar lo harías tal cual. Y luego vas a tejer la cantidad de centímetros que falten para llegar a tu hombro recto. Y con eso tienes el jersey completamente de mangas largas. Para empezar a coser, lo primero que hay que hacer es buscar el centro, justo la mitad de la parte de arriba. Entonces puedes poner las dos partes delantero y trasero juntas y marcas exactamente la mitad. Aquí, por ejemplo. Luego yo he decidido dejar para el escote entero del cuello 30 centímetros. Entonces mides aquí 15 centímetros y aquí, y marcas en cada lugar y empezamos a coser primero uno, luego el otro, pero vamos a empezar a coser primero esta parte, hombro con hombro, así. Estas dos columnas se encuentran con estas dos con estas dos, estas dos con estas dos, y así sucesivamente hasta que lleguemos al cuello. Enhebra tu aguja y vamos a empezar. Para empezar a coser, entonces unimos de esta punta los extremos, primero que cualquier cosa. Dos veces mejor y así queda asegurado. Y ahora, cada vez que se encuentren columnas de punto elástico con columnas de punto elástico, como pasa aquí en la parte de abajo de la manga, vas a coser así. Por debajo de las dos piernas de la V de este lado, y cuando toque derecho y cuando toque revés, por arriba de esta rayita o de esta rayita o guión. Aquí viene otra vez. El primero es un poco rarito porque es un poco más ancho, y aquí viene otra vez la rayita o guión. ¿Ok? En este caso, que está de este lado, por arriba de la rayita o guión, una, con por debajo de esta V o cadeneta,
por arriba porque está de este lado y aquí por debajo de las dos paticas o piernas de la V o cadeneta, y así continúas hasta el final, hasta que llegues a ese marcador que has puesto. Una vez que has unido los hombros, vas a buscar la mitad de la manga y haces el mismo procedimiento. Pones punta con punta y marcas la mitad. Esta mitad es lo que nos va a orientar para empezar a coser. Un lado primero y el otro después. ¿Ok? Ahora que tengo marcada la mitad de la manga y la mitad donde se unen las dos costuras del hombro, paso la aguja por aquí, siempre dejando un trocito que eso después lo vamos a esconder, y paso la aguja por aquí. Y ahora verás que la costura es diferente. Por aquí tenemos los puntos hacia allá y aquí lo que tenemos son puntos de lado. Es decir, esto está horizontal y esto está vertical. ¿Cómo se cose con costura invisible este tipo de unión? Pues siempre por el lado vertical vas a pasar el hilo por debajo de las dos paticas de la V como de costumbre, y cuando toque este lado vas a hacer lo mismo que siempre hacemos cuando cosemos los bordes, que es buscar el punto de orillo y entre ese primer punto y el punto siguiente buscar las famosas barritas, estas rayitas que unen el primer punto con el siguiente, y por allí es por donde vamos a meter la aguja, debajo de la V, y en este caso no podemos usar dos rayitas sino solo una para compensar. De este lado debajo, de este lado debajo de la rayita o guión, y así sucesivamente hasta el final. Puedes ir revisando que lo haces bien porque verás que te queda una columna de V's y no se nota la unión. Lo haces así hasta llegar a la axila, luego vuelves a hacer lo mismo hasta el otro lado, y luego a la hora de unir la parte de abajo de la manga te vas a encontrar con esta misma situación. Aquí abajo coses igual que lo hicimos en los hombros, y luego vamos a unir el resto. Cuando tienes que coser, esta es la parte de abajo de la axila y la parte de la manga, ¿no? Que cosimos igual porque son hilera contra hilera que el cuello. Y ahora viene esta parte vertical, que es la manga. Cuando tenemos algo vertical, vertical quiero decir que los puntos se ven así. Como siempre, tenemos el primer punto y luego tenemos unas barritas que unen el punto de orillo con ese primer punto. Por allí es que voy a pasar el hilo. Este sería el primer punto y aquí tengo esa barrita. Aquí, ¿ya ves? Como hay unión de colores y aumentos, porque estas son las mangas, pues puede parecer un poquito raro, pero siempre lo conseguimos. Aquí está. Y a pesar de que estamos cosiendo en blanco y de que esta unión es azul, al final, así, estiras un poquito para ver. Al final no se notará. Y así sigues cosiendo hasta el final. Y luego el costado de la axila hasta aquí. Aquí va a ser un poco más fácil que la manga porque no hay aumentos, entonces queda la costura por dentro y por fuera no se nota.
Muy bien, una vez que lo has cosido, te recomiendo bloquearlo otra vez, sobre todo en la parte de las costuras. Y listo, ya lo puedes usar. Esto ha sido todo esta vez. Gracias por estar allí. No olvides de suscribirte y dale a me gusta, más compártelo. Hasta la próxima.